Te escuchamos. Bien, muchas gracias. Exactamente 11 de la mañana con 50 minutos. Ya hemos dado a conocer, señores, que el Tribunal Constitucional ha ordenado la libertad del exministro del Interior, Daniel Urresti, quien actualmente cumple una condena de 12 años de prisión como coautor, según el Poder Judicial, del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Estamos en comunicación con el doctor Miguel Soria, quien es justamente el abogado de Daniel Urresti. Doctor Soria, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias también por la oportunidad. Doctor Soria, quisiera que explique a nuestra audiencia de manera clara y sencilla, por favor, por qué el Tribunal Constitucional ha dispuesto la libertad de Daniel Urresti. ¿Cuáles son los fundamentos que ha tomado el colegiado? Tengo entendido por mayoría, ¿no? Sí, por mayoría. 6 votos contra 1 en realidad. Solo faltaba un voto de un magistrado para que se haga unanimidad. Bueno, la razón principal, Carlos, es que el Tribunal Constitucional ha considerado que el caso contra el general Urresti, que deviene del caso del periodista Bustíos y su acompañante Rojas, es porque el delito que se le atribuyó a él ya había prescrito en el año 2008. ¿Y por qué? Porque la única manera que tuvo el Poder Judicial y el Ministerio Público para mantener vigente la acción penal contra el general Urresti, esta había prescrito en el año 2008, y la única manera para mantenerla vigente fue la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y como se sabe, es un principio universal que ninguna norma o ninguna ley en materia penal se puede aplicar de manera retroactiva. Entonces el Poder Judicial aplicó de manera retroactiva el Estatuto de Roma para indicar que el caso que se atribuyó al general Urresti constituía un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible. Sin embargo, además en la sentencia, el Tribunal Constitucional evidencia que en el caso del periodista Bustíos ya con anterioridad se había juzgado y condenado a 2 militares. Pero la calificación jurídica que se le dio al caso de estos 2 militares previamente juzgados y condenados era una calificación jurídica menos grave, porque no se les atribuyó nunca un crimen de lesa humanidad, que la calificación jurídica dada al general Urresti. Y aquí el Tribunal Constitucional evidencia de por qué existe una calificación menos grave para 2 personas que están en la misma situación jurídica y una calificación más grave para otra persona, que es el general Urresti, con una calificación jurídica más grave. Esta es la aplicación, perdón doctor, de la ley 32.107 que promulgó el Congreso en el 2024. No, porque nosotros en la demanda tocamos de manera marginal la ley 32.107 solamente por un tema de falta de debida motivación de la Corte Suprema. De hecho, nosotros tenemos pendiente todavía un habeas corpus en el que solicitamos al Tribunal Constitucional la aplicación de la ley 32.107, pero eso está en otro expediente todavía, que tal vez en unos 6 meses, un año, nos den una audiencia. Ahí permítame una consulta. Justamente nosotros hemos consultado con la defensa de la familia Bustíos y ellos han dicho que le parece totalmente equivocado que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado hoy, haya emitido esta sentencia, cuando hay todavía pendiente este pedido que ustedes han hecho de prescripción en el Poder Judicial. O sea, 2 acciones, mejor dicho, sí, 2 acciones similares en 2 instancias diferentes. ¿Qué responde a ello, doctor? Que no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros, en el caso que el Tribunal Constitucional ha resuelto, nosotros no hemos solicitado en ningún momento que se declare la prescripción. Finalmente esa ha sido una decisión del Tribunal Constitucional por haber examinado los medios probatorios y los hechos del presente caso. Ahí no hay cuestión que hacerle porque existe un principio fundamental que es el principio del iura novit curia. Los jueces aprecian los hechos y conforme a los hechos resuelven o aplican el derecho. Pero nosotros no hemos presentado, aquí en este caso que se ha resuelto, no hemos solicitado en ningún momento que se declare la prescripción del caso. Lo que nosotros hemos alegado son otras violaciones mucho más evidentes. ¿Y qué? Más evidentes, como por ejemplo que al general Urresti se le aplicó un delito que en el año 1988, que es cuando supuestamente él habría cometido el delito contra Hugo Bustíos, no existía. No existía en 1988 el delito de asesinato con alevosía. Pero aun cuando no existía en el Código Penal de 1924 el delito de asesinato con alevosía, le aplicaron ese delito al general Urresti. Ahora, también han manifestado ellos de que esto es el triunfo de la impunidad, porque aquí no se le está declarando inocente al señor Urresti, sino simplemente prescribe su delito. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto?
Bueno, yo creo que eso es más una opinión política que antes que jurídica, ¿no? No es impunidad, ¿Política? porque ya, sí, sí, porque finalmente aquí detrás está el IDL y yo entiendo sus razones, levanta la bandera de los derechos humanos, pero no necesariamente la bandera ajustada al derecho. No puede ser calificado como un caso de impunidad, porque por la muerte del periodista Hugo Bustíos ya fueron condenados dos Bueno, militares. Y de hecho, se evidencia también en la sentencia, en esta última sentencia que beneficia al general Urresti, ujú. se evidencia que en la condena contra Vidal Sambento y Lavera Hernández, fue Vidal Sambento el que disparó y colocó un aparato explosivo para que muera Hugo Bustíos. Pero más de 20 años después se condena al general Urresti por exactamente los mismos hechos que hizo Vidal Sambento. Bueno, Es decir, haber doctor, disparado y haber colocado el mismo aparato explosivo. Y eso, Carlos, solamente para cerrar la idea, se comprenda bien esto, es imposible materialmente. bueno, Porque ni en la eh, sentencia contra Vidal Sambento ni en la sentencia contra el general Urresti se hablan de dos aparatos explosivos. Eso, dice el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial nunca justificó de por qué, siendo un mismo caso, hay dos hechos completamente sí. distintos. Doctor, antes que nos gane el tiempo, por favor, ¿cuándo saldría libre ya el señor Urresti? Nosotros estamos haciendo las gestiones para que sea lo más pronto posible. Aquí ya nosotros estamos sujetos a la burocracia. Vamos a ir a insistir al Tribunal Constitucional para que hoy día mismo se notifique la sentencia en el Poder Judicial Ujú. y probablemente en el Poder Judicial se tome el día lunes o el martes, a no ser que hoy día se pueda mover todo con mucha celeridad y se ordene la inmediata libertad del general Urresti. O sea, Aquí quien está a cargo de la libertad es el juez Litman Ramírez de la Sala Penal Nacional. la próxima semana recién saldría libre, a mitad de semana. Probablemente el lunes, ojalá lunes, martes, ¿no? Nosotros vamos a correr, evidentemente, para lograr la libertad más pronta del general Urresti. Pero El señor siendo Urresti está en el razonable, hospital militar en estos momentos, ¿no? sí, sí, porque de hecho, tuvimos que interponer un habeas corpus para garantizar su salud, porque él se estaba muriendo en la cárcel. Llevaba más de 3 meses sin consumir alimentos, especialmente proteínas a las que no podía digerirlas, las vomitaba. Y con un habeas corpus es que logramos sacarlo y que lo llevara a un centro de salud para Bueno, que finalmente le salvaran la vida. Salió prácticamente muerto el general Urresti. bueno. Doctor Miguel Soria, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, buen día. Hemos conversado con el doctor Miguel Soria, abogado de Daniel Urresti, ex ministro del Interior. 11:58, seguimos con la programación de RPP, seguimos con Encendidos. Ahora tenemos más información.